están, señoras y señores? Bienvenidos una vez más a su podcast, Una Conversación de Posibilidades. Nos pueden escuchar en Spotify, Una Conversación de Posibilidades con Jerry Trigos, Life Coach. Y nos pueden ver por YouTube también en el canal de Jerry Trigos, Life Coach. Este programa, pues es propuestas conscientes que ponemos sobre la mesa y a las personas que les haga clic, pues bienvenidos. Y en esta ocasión tengo el honor de presentarles a un compañero coach que de verdad me encanta. Hemos participado juntos en varios programas y pues estamos encaminados hacia un mismo objetivo, que es compartir conciencia. Mi querido Roberto Garrido, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Gerardo, mi estimado Jerry, un placer el estar aquí. Vaya, ahora sí que con el gusto de siempre de saludarte y de compartir conciencia a las demás personas. Porque como te decía en alguna ocasión, la verdad que cuando ya despiertas a la conciencia, te das cuenta de tantas cosas que dices, wow, lo quiero compartir con los demás. O sea, es importante que los demás sepan. Y yo la metáfora que utilizo es, hagamos de cuenta que somos antorchas, que vamos prendiendo cerillitos, que van ellos alumbrando sus caminos y prendiendo cerillos y antorchas en sus diferentes ámbitos. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Pues que todo el mundo despierte a la conciencia y despierten, porque yo siempre he dicho, Gerardo, Sí. que cuando las personas está dormida, no se da cuenta de lo que sucede alrededor. No se da cuenta, realmente. Y entonces, cuando no se da cuenta de lo que sucede, no puede actuar en consecuencia. Sí, no vemos lo que no conocemos. Claro, pero cuando estás despierto, cuando estás atento, cuando estás viviendo el momento, entonces te das cuenta de lo que hay alrededor y luego entonces puedes tomar acción. Y esa es una cosa muy, muy importante y es algo que celebro que hagamos juntos y que estemos cada quien desde su área, desde su trinchera, desde su zona de influencia, con la intención de que todo lo que reciban las personas puedas sembrarlos, puedas sacudirlos y que puedan ellos empezar a tomar sus propias decisiones y a tomar el rumbo de su vida, porque realmente, pues todo eso que decían, se decía hace muchos años que vamos a llegar a una generación zombie, pues realmente ya se está viviendo. Las personas están tan limitados en la cuestión neurológica por todo estar en el teléfono o estar así en los juegos. Es algo, vaya, realmente alarmante lo que sucede en los jóvenes que los están enviciando a los juegos y están modificando todo lo que es su sistema nervioso a apretar nada más 2, 3 botones y estar estresados la mayoría del tiempo. Digo, los cambios que están ocurriendo ahí es impresionante y realmente los están volviendo zombies. Y no nos damos Ese es el cuenta. punto. Y Sí, no nos damos cuenta cómo estamos automatizados. Y realmente estamos muy automatizados. Es esta parte de honestidad con uno mismo cuando haces consciente de, wow, sí es cierto, he repetido este patrón una y otra vez y me he quejado de este mismo patrón y tengo el mismo resultado y me quejo del mismo resultado que tengo. ¿Y qué he hecho yo para cambiar ese resultado, para eliminar el patrón? Realmente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy esperando? ¿Que alguien venga y me salve? ¿O creo que ese patrón ya me tocó vivir y así es mi vida y me tocó hacerlo? ¿O pues me pongo una etiqueta, soy una persona mala, no soy inteligente, yo no sirvo para esto, yo nada más hago esto? ¿Cuántas veces nos podemos tener estos diálogos que tampoco los tenemos conscientes, que llegamos a conclusiones y nos etiquetamos ya con ese acuerdo que hicimos con nosotros y nos limitamos totalmente? Mi querido Roberto, platícanos para entrar en el tema ya. Dime. Sí, adelante. Sí. Yo lo que les quiero decir a los que nos están escuchando y viendo es de que si quieren descubrir las formas de cómo quitarse ese piloto automático, se queden hasta el final. Para que descubran algo importante, interesante y que como dijera una persona que estuve coachando, me decía, ¿y qué aprendes de esta sesión? Y lo que hacía era, decía, o sea, algo sucedió, algo se expandió, algo cambió, pero no sabía decirlo en palabras y nada más así como que hacía un efecto
de explosión, y eso es lo que quiero que suceda al final de esta sesión, de esta charla. Y Estimado. como dice Robert, quédense hasta el final porque hoy vamos a hablar de la manera en que funcionamos nosotros los seres humanos como seres humanos, independientemente de cómo nos llamemos, dónde vivamos, el color de nuestra piel, el estilo de vida, nuestra situación económica, el rol que representemos, o sea, el puesto que tengamos, independientemente de toda la historia que nos contemos de nosotros, hoy vamos a platicar muy sencillamente, vamos a desmistizar muchas palabras que rechazamos porque no nos relacionamos con lo que el otro dice o con lo que leemos, sino con lo que interpretamos. Entonces, esa interpretación, desde dónde nace, qué sucede con nuestro cuerpo, cuál es la unión que tiene el cuerpo cuando trabaja en conjunto conscientemente de nuestro cerebro con nuestro cuerpo, de eso vamos a hablar hoy. Primero, mi querido Robert, quiero que nos platiques ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Tienes una empresa? Platícanos. Muy bien. Sí, mi empresa se llama Mind On, Activa tu Mente. Mind On es de prender tu mente porque, ¿por qué el nombre? Porque surge de lo siguiente. Nosotros tenemos el mejor procesador, tenemos la mejor tecnología dentro de nosotros, Sí. que es el mejor procesador, que es el cerebro, que va a 40 millones de bits por segundo, se interconecta por medio de impulsos eléctricos. Imagínate, la velocidad de la luz en un espacio entre neurona y neurona, digo, es impresionante la capacidad de procesamiento. Pero además tenemos el mejor software, que es la mente, el mejor programa, que soporta todo ese procesamiento. ¿Sí? Y ese software, ese hardware, lo tenemos todos los seres humanos en el mundo, todos, ¿sí? Chinos, japoneses, hindús, canadienses, estadounidenses, mujeres, hombres, mujeres, políticos, enfermeros, todos. deportistas. Así es. Pero desgraciadamente, ¿qué sucede? ¿Sí? Nunca nos dieron el manual operativo de esa gran tecnología. Exacto. Y la mayoría de las personas ocupan esa tecnología, el software, en su contra en lugar de su favor. Y entonces, ¿cuándo sabemos que las personas están ocupando sus softwares en su contra? Cuando entran en depresión, en ansiedad, estrés, tienen ataques de pánico, paranoia y muchos desórdenes mentales y emocionales, es cuando están ocupando su mente y su cerebro en su contra. ¿Pero por qué lo ocupan en su contra? Por ignorancia, porque no saben. El que no sabe es como el que no ve. Si no saben cómo funciona, luego entonces cómo quieren tener mejores resultados, cómo quieren ocupar todo eso a su favor. Sí. Y son tantas cosas. O sentirnos bien tan solo. O sea, es secundario el objetivo o la meta, eso es secundario, pero realmente es generar bienestar en uno mismo. Así es, ¿sí? Pero muchas personas van en contra de ellos mismos, pero de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no saben, o sea, la gran diferencia entre un chino, un canadiense, un mexicano, un colombiano, etcétera, etcétera, es la información que se tiene accesada en su sistema y es lo que procesa la mente y el cerebro. Esa es la gran diferencia. Yo no puedo ahorita hablar polaco porque no tengo los registros para hablar polaco. Pero I don't have any problem if we have this meeting in English. Go ahead. ¿Qué? Porque, go ahead. ¿Por qué? Porque lo aprendí en algún momento y los registros los tengo. Entonces, activa tu mente. ¿Por qué? Porque te comparto todo lo que es el manual operativo de la mente y el cerebro, con la intención de que las personas se hagan funcionales en sus diferentes ámbitos y además, al momento que se hacen funcionales, toman las riendas de su vida y pueden conscientemente, ¿sí?, utilizar su cerebro y su mente a su favor, porque el cerebro y la mente es una herramienta más de nosotros, no somos nosotros, ¿sí? Nosotros no somos los pensamientos, nosotros no somos la mente, nosotros no somos... o sea, no somos ni siquiera nuestras manos, nuestro cuerpo, vamos a llegar a un punto de quiénes somos. Yo le digo a las personas, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Le digo, hagan de cuenta que hay una grúa enorme con plumas y brazos y todo y ruedas, y esa maquinaria, esa grúa no se mueve sola. Hay una cabinita donde
llega una persona, llega el operador y el operador tiene todos los controles enfrente, las palancas, y entonces la enciende y en ese momento, al cualquier movimiento, el operador empieza a hacer que funcione la grúa. Luego entonces, yo no soy mis brazos, yo no soy nada más mis piernas, yo no soy mi cerebro, yo soy y somos los operadores de toda esta maquinaria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién es eso? Somos la conciencia que opera todo lo que está pasando en nosotros. Pero si la conciencia está puesta, su atención, en las cosas de la quejumbre, la depresión, la ansiedad, el por qué no me fue bien en la vida y todas esas creencias que se les mete y toda la información que se procesa en su sistema, luego entonces es lo que procesa y es lo que ahora sí se materializa en el exterior. Y se materializa también en el interior con una serie de pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, etcétera, que distorsionan y contaminan. Sí, exacto. Señoras y señores, hasta en la conciencia hay niveles, hombre. Así es, así es. Entonces, me he dedicado durante los últimos 21 años a dar capacitación, consultoría, coaching, terapia a las personas para ayudarles y compartirles todas estas investigaciones que la gran mayoría son propias, o sea, conclusiones a las que he llegado después de tanto tiempo, que es el manual operativo de la mente y el cerebro. Esa es mi meta, el ir descifrando y traduciendo y dándole a las personas todas estas funciones que tiene la mente y el cerebro para que ellos puedan ser más funcionales. Es como cuando nos cambiaron la tecnología de los teléfonos de teclas a los teléfonos touch. Al principio era un miedo impresionante decir, no, ¿yo cómo voy a utilizar esto no es para mí. Y buscaron las personas hasta el último momento teléfonos y eran muy cotizados los de botones. ¿Por qué? Porque no querían ellos saber cómo se manejaba esta tecnología. El BlackBerry, ¿verdad? El cambio de BlackBerry a iPhone, a digital. A iPhone, claro. Sí. Y entonces, cuando ya te dan, ahora sí, la nueva tecnología y te enseñan cómo ocuparla, ahorita le sacan mayor provecho. ¿Por qué? Porque empiezan ya saben que existe el WhatsApp, ya saben que existe el Facebook, el Twitter, el Instagram, y entonces le sacan mayor provecho y ya si le dan alguno de teclas va a decir, no, eso ya no, quiero esto. ¿Por qué? Porque ya son conscientes de cómo utilizarlo. Claro. Y ya con esa conciencia le saca mayor provecho a esta tecnología. Eso mismo pasa con la mente y el cerebro. Exacto. Pero las personas, cuando no saben, entonces tienen un miedo impresionante a aprender, porque es una de las cosas que sucede, digo, es impresionante. Me hablan personas llorando, que se desgarran y todo, pero no quieren invertir en ellos, no quieren invertir. ¿Por qué? Porque tienen un pavor y además no invierten en ellos. Te voy a compartir desde mi punto de vista por qué. Porque tienen una ganancia secundaria con eso que están padeciendo. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Exacto, la manipulación. Pero no son conscientes de eso. ¿No? O sea, ¿cuál es la ganancia secundaria? Te voy a compartir, si me permites. Sí. Okay. No, oye, así pues si toda la vida yo he sido el enfermo y todo el mundo me trata como enfermo y genero beneficios por estar como víctima, ahora que ya no sea enfermo, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Nadie me va a hacer caso? Así es, porque tienen un beneficio, o sea, el estar, es que me duele todo esto y todo, es la manera, es la única opción, ¿sí? Que tiene su mente para encontrar cariño de los demás, aunque sea pasajero. Lo que cree que necesitamos, exactamente. Claro. Creemos Sí. que la identidad que hemos fabricado por medio del ego y del miedo, bajo la creencia que no somos suficientes, que nos hace falta el amor, entonces utilizamos la identidad que hemos generado para manipular la realidad. Sí, pero esa manipulación ni siquiera es consciente. ¿No? No es que la persona quiera, es que es la única opción que tiene su cerebro para actuar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo porque es la única opción. Exacto. ¿Sí? Es la única opción. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York? Sí.
¿sí? ¿Cuántas personas murieron porque su mejor opción y su única opción, la que pudo encontrar su mente y su cerebro, fue entrar en shock, paralizarse y ahí murieron, ¿sí? O aventarse sin Aventar. buscar alguna salida posible, porque era su mejor opción que su mente y su cerebro encontró y con esa operaron. Pero ¿cuántas personas se salvaron porque su mejor opción tuvieron información de protección civil, de lo que sea, Exacto. y su actuar en momentos de shock, su mente y su cerebro tuvo mejores opciones para actuar y actuó con eso que tenía ahí, con esas opciones que tenía cargadas. Luego Exacto. entonces, la persona no es de que no quiera salir de eso, es de que no sabe cómo salir, porque su Exacto. mejor opción, la única que tiene es, quiere encontrar amor, quiere encontrar cariño, luego entonces es por medio de la mente. Acuérdate que la mente y el cerebro lo que procesan es información Sí. y hacen cálculos. Esa es la labor que tiene la mente. Hacen cálculos. Dicen, ok, Matemático. Es todo. matemática. Con todas las variables que tengo es, para Ajá. encontrar cariño, es con esta opción. Y se la presentan y se maneja a nivel inconsciente. Sí, Y sí, entonces sí. empiezan a tener ese dolorcito a nivel inconsciente para tener el cariño, aunque sea fugaz. Pero cuando la persona accesa a su sistema nuevas opciones, es decir, accesa a su sistema otras formas para actuar, en ese momento la mente y el cerebro abre la carpeta de opciones y dicen, ah, ya no está esta nada más. Entonces está estas otras. Ejemplo también, una persona que toma porque toma y es la única manera de acercarse con sus hijos y mostrarle el amor que tiene para ellos, Sí. solamente borracho. Pero sobrio, sus creencias machistas y todo, de que el hombre no tiene que esto y todo, le Sí. limitan tener ese acercamiento. Entonces, su única opción para lograr eso es tomando. Y la ganancia secundaria de tomar es ese acercamiento. Pero yo te pregunto, ¿cuántas opciones, cuántas maneras de acercarse a tus hijos hay diferentes a la del alcoholismo? Millones. Millones. Invítalos al cine, un café, pónganse a Escucharlos, cocinar, escucharlos. escucharlos, Los lo que hijos sea. no queremos papás perfectos, sino papás felices. Sí, pero hay miles y miles de opciones para tener ese acercamiento. Cuando la Oye, persona Robert, ingresa a esa nueva opción, en ese instante la mente hace nuevos cálculos y empieza inconscientemente a utilizar las nuevas opciones. El detalle es de que hay personas que no quieren aprender o no quieren experimentar en la vida cosas, o sea, situaciones, y entonces se quedan con el miedo y ese miedo los limita a aprender y sus opciones son demasiado limitadas. Yo siempre he dicho, no hay cerebros malos, hay cerebros desnutridos, pero exacto. desnutridos de opciones. Ajá. Porque te voy a compartir una frase que tiene John Grinder que dice, dale a tu cerebro el néctar de los dioses. Y no es el pulque, ni el tequila, ni el mezcal. Eso El iba a néctar de decir. los... Eso te iba a decir, Sí, ahorita te lo digo, sí. el néctar de los dioses para el cerebro y la mente son las opciones. Mientras más opciones tengas instaladas en tu sistema, ¿sí? Mejor va a ser tu desenvolvimiento en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente y el cerebro va a tener más opciones y vas a tener más creatividad al poder ligar varias cosas para encontrar una mejor solución. Adelante, mi estimado Jerry. Exacto, muy corto, vas muy encaminado y me encanta. Es tu programa, acuérdate. Por Gracias, ejemplo, gracias. lo que mencionábamos acerca del alcohol, muchas veces pues, yo no bebo, yo sí bebí muchos años de mi vida socialmente, después ya empecé a ser consciente de la cantidad de alcohol que me metía cada vez que me sentaba a tomar alcohol y mi cuerpo me pidió otras cosas y dejé de beber alcohol y de practicar todos estos hábitos que tuve durante muchos años. Y estas preguntas que empiezan a nacer cuando, bueno, ¿qué hace el alcohol por mí? O sea, realmente cada vez que yo le doy un trago, porque yo me daba cuenta, yo iba a un lugar y decía, ya, hoy no voy a beber, pero yo estaba callado, sentado, escuchando, ya me quería ir de malas y de repente agarras un trago y le das un trago y te empiezas a reír. Entonces, ¿qué hace el alcohol en mi cuerpo que, pues, que genera como felicidad? O sea,
qué es lo que sucede. Entonces, obviamente, todo lo que le metamos al cuerpo, lo que estás diciendo tú, que me encanta deshebrar esta parte, cómo funcionamos, que te agradezco, cómo tiene esas conexiones, está relacionado al ingerir alcohol, nuestro cerebro genera estos neurotransmisores antidepresivos, que es la endorfina, y nos ponemos contentos. Por eso nos desinhibimos, damos amor, llevamos mariachi, le hablamos a la exnovia, le hablamos a todo mundo por medio del alcohol. Y qué chistoso que también lo que dijiste acerca de los dioses y del pulque, como nosotros en estas civilizaciones, por ejemplo, la Totonaca, que está aquí en el Tajín, en Papantla, Veracruz, muy cerquita de donde estoy yo en Poza Rica, en un recorrido con uno de los guías, cada vez que vayan a una zona arqueológica o donde vayan, pidan un guía, de verdad, no saben cómo se van a nutrir de tanta información que ni tenemos ni idea. Entonces él nos decía, para resumir, que estaban los dioses, los gobernantes y luego toda la población, ¿no? Entonces, el gobernante era el único que bebía pulque, porque era nada más era como un estatus social el pulque. Y las personas, el pueblo, ellos veían que cada vez que el gobernante tomaba pulque, hablaba con los dioses. Entonces, o sea, imagínate el poder que le damos a una bebida para pues, todo esto que genera en el cuerpo, porque realmente está sucediendo todo en el cuerpo. Todo lo que creamos que está sucediendo afuera sucede en nuestro interior. Claro, sí, sí. Y las personas, cuando el gobernante le decía a las personas, bueno, les daba como un regalo, ¿qué es lo que quieres tú, Roberto? Por ejemplo, ¿no? Tú, tu familia, ¿qué te puedo dar? Y lo que pedían las personas era pulque, porque era una manera, según ellos, de hablar con los dioses, pero lo único que se querían sentir era con estatus social. Así es, así es. Sí, pero aquí lo interesante es, en ningún momento tienes que tomar para encontrar esta consciencia. No, 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 para nada, sino el ejemplo es, John Grinder dice, dale a tu cerebro el néctar de los dioses. ¿Y el néctar de los dioses qué es? Las opciones. Exacto. Mientras más opciones tenga la persona, mejor va a ser su funcionamiento, porque la mente va a jalar la carpeta y va a decir, wow, yo les pregunto a las personas, ¿cuántas maneras hay de ir de aquí a la Ciudad de México? Hay muchas. Ajá. O sea, te vas por Puebla, te vas por Tlaxcala, te vas por avión, helicóptero, por motocicleta, caminando, en peregrinación, en lo que sea. Dijeron a una persona, me voy en una lancha. Digo, ¿en lancha? Dice, sí, mira, la subo en un remolque y ahí me voy en la lanchita. Digo, pero ¿cuántas opciones hay? Sí. Y Entonces, mira, lo que acabas de decir, qué increíble es cuando cuando uno más, o sea, los que nos están escuchando, fíjense, cuando sabemos que hay más opciones en una situación, estamos en paz, tranquilos, nos damos cuenta, bueno, si no es verde va a ser rojo, si no es rojo está el azul, si no es azul hay amarillo, pero si practicamos nada más tener una opción limitados, pues obviamente por eso nos contraemos y nos estresamos. Las personas que se limitan es la que dicen, yo así nací, así crecí, así me moriré, como dijera la canción. Eso se limitan a aprender más. ¿Por qué? Porque nosotros, la gran diferencia entre una computadora y nuestro cerebro y nuestra mente es de que en nuestra mente y el cerebro nunca se va a llenar. Es ilimitado el proceso, nunca. Exacto. Y mientras más opciones tengas, más software, más información, o sea, más programas tengas instalados aquí, mejor va a ser tu desenvolvimiento. Y eso lo podemos ver en la cuestión educativa. Una persona que tiene maestría, doctorado, es de que tiene más información que ha accesado y esa información le hace ver las cosas de diferente manera. Su nivel de conciencia, su filtro perceptual con el que ve la vida es totalmente diferente a una persona, ¿sí? Que finalmente no tenga esa información en su disco duro. Una persona, una señora, tiene un altísimo grado de conciencia en las cuestiones de la cocina que una persona que nunca ha entrado a la cocina. Claro. Sus opciones, su información es totalmente amplia, ¿sí? Y entonces eso la hace
funcional en la cocina y la puede disfrutar y todo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Entonces, ¿cuál es el nivel de conciencia en el que estoy hablando? Es, y de lo que hablan muchas, que Buda, todas esas teorías de los gurús y todo, el nivel de conciencia es: hazte consciente hacia ti mismo, conócete a ti mismo, aprende cómo operas y cómo opera tu mente y tu cerebro y cómo te lleva a un estado emocional y a otro, y cómo todo eso que dices, todos tus pensamientos tienen un mecanismo que los genera, y cuando aprendes cuál es ese mecanismo que te lleva a tener ese resultado, entonces no vives en el resultado, sino que manipulas y guías el proceso que los genera. Desgraciadamente, ¿qué sucede? Que todas estas informaciones, todo este manual, no se lo da a la persona, porque no hay investigaciones al respecto. Haz de cuenta, la persona dice, ok, cambia un pastel de chocolate de sabor. Quieren cambiar el sabor ya que el pastel está hecho, ya que tuvo un efecto, un resultado. No, necesitas cambiar los ingredientes, es decir, la fórmula, las variables, para que ya puedas cambiar el sabor del pastel. Pero muchos quieren cambiar el sabor del pastel ya que está hecho. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer una alquimia para que el chocolate ahora sepa fresa. No, mejor cambian el proceso para que empieces a producir lo que Exacto, quieres en tu vida, exacto. ¿sí? Y yo lo que les digo, en nuestra vida no hay éxitos ni fracasos, mi estimado Jerry. Simplemente hay resultados. Y nosotros somos el resultado en tiempo presente Sí, de las decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado. Somos un resultado. sí, Si decidí estudiar, si no decidí estudiar, si decidí aprender idiomas, si decidí, no, lo que sea, somos un resultado. Pero en el futuro, mañana, pasado, en 3 horas, en 10 años, en 5 años, vamos también a hacer un resultado. ¿Y de qué va a depender? De las decisiones y acciones que tomes el día de hoy para tener un resultado diferente en el futuro. Pero desgraciadamente el 97% de las personas, mi estimado Jerry, no saben lo que quieren en la vida, sí, no, no, no andamos tienen muy perdidos. conciencia. Robert, ¿y qué es Adelante. la conciencia? La conciencia. Finalmente la conciencia somos nosotros, nosotros mismos. Mira, un ejemplo que les comparto es, hagan de cuenta, ¿sí? Que tenemos hay una grúa enorme que tiene brazos, plumas y todo para mover y hacer muchas cosas con ruedas y todo, pero esa maquinaria no se puede mover solita, no se mueve solita, ¿sí? Hay una cabina donde sube un operador y están todos los palancas y todos los tableros, y entonces el operador prende la maquinaria y entonces en ese momento la maquinaria prende, Sí. ¿sí? Y es el operador el que mueve la maquinaria. Luego Está entonces, consciente, o sea, ¿sí? ha distinguido, existe para él cada uno de los instrumentos que hacen que se active cada una de las partes de la grúa, claro, o sea, Claro, esa información la tiene clara en su vida, le dio luz a esa información. claro. Dentro del tablero sabe qué botón mueve tal cosa en toda la maquinaria. Es consciente. Somos la conciencia. Entonces, yo no soy mis brazos. Yo no soy nada más mi cerebro, mi piel, mis piernas, ¿sí? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos los operadores de todo esto. Wow, Somos la conciencia de todo esto, sí, ¿sí? sí, Entonces, ¿quién somos como seres humanos? Somos la conciencia. Somos los que operamos todo esto. Pero si la persona, o sea, ¿y qué es eso? Somos energía. Somos la energía que mueve todo lo que existe. Y nosotros podemos crear por medio de la conciencia cualquier cosa, cualquier realidad que queramos. o sea, ¿Sí? podemos vivir en el mundo de los cielos o en el mundo del infierno según como nos han enseñado. Así es. Sí, porque yo lo que les comparto es que las personas con su conciencia hacen en este mismo plano, viven un infierno o viven un paraíso. Ok, ¿Cómo de específicamente? sí, Mira, las personas, ¿por qué les digo? Porque cuando viven un infierno, ¿sí?
¿Qué pasa en el infierno? ¿Qué dicen que pasa en el infierno? Las personas que Pues que se se queman. queman, Ajá, sufren, ajá. ¿sí? Empiezan a sentir dolor, Ujú. etcétera, etcétera. Cuando la persona se enoja, cuando la persona tiene miedo, cuando la persona se estresa demasiado, ¿has escuchado esta frase que dicen, siento que me hierve la cabeza, siento que mi sangre hierve? Claro, sí, yo lo he dicho Claro, 1000 veces. ¿por qué pasa eso? Porque están viviendo en el infierno. Lo que pasa cuando la persona se enoja, se estresa, tiene miedo, etcétera, etcétera, empiezan a haber una segregación química en su organismo Ujú. de cortisol, de cortisol, adrenalina, noradrenalina y glutamato, mayormente. Okey. El cortisol en grandes cantidades quema, Guau. o sea, porque estresa. Lo que hace el cortisol es activar el mecanismo de supervivencia en el organismo, Sí, ¿sí? En el cuerpo, sí, sí. porque está bajo, está bajo la amenaza de algo. Y Guau. entonces se hace de manera natural esa segregación, Ajá, ¿sí? Y entonces la persona empieza a tener todas esas emociones, porque ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción neuroquímica y hormonal que sucede en el organismo. Es decir, es una reacción con una combinación de diferentes químicos, es como sentimos qué emoción estamos sintiendo. Entonces, viven un infierno porque producen, les queman. claro. ¿Qué pasa cuando? Entonces, por ejemplo, la queja, el miedo, como decía, los juicios, vivir en un pasado culpándonos, pensamientos angustiantes de un futuro, todos estos pensamientos generan estados emocionales por medio de los químicos que segrega el cerebro, invade al cuerpo y si tenemos pensamientos de ego, lo podemos llamar, sentimos que estamos viviendo un infierno. Por eso esa expresión, vaya, o sea, se refiere a que el infierno realmente no es un lugar, sino un estado mental, igual el Es paraíso. correcto, es correcto, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿cuántos de los miedos, cuántos de las amenazas, cuántos de los celos son reales o son imaginarios? Ya sé, Porque cuando es imaginario, se activa el mismo mecanismo de autodefensa, de supervivencia y en el organismo. Con un estímulo que es un pensamiento, se activa exactamente el mismo estado. ¿Por qué? Porque acuérdense que para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Para el wow, cerebro es lo mismo pensar que hacer. ¿Y qué pasa? Cuando la mente está pensando en esa amenaza, ¿por qué es lo mismo pensar que hacer? Porque lo que procesa la mente y el cerebro son datos, es información. La vida real es información. Un pensamiento es información. Y exacto. entonces, por eso lo toma como si estuviera pasando en tiempo real. ¿Sí? Y es parte de, al final me acuerdo de compartirles un ejercicio de piedras y plumas, por favor, Sí, anótale por ahí, mi estimado. Y entonces, ¿qué sucede? Las personas están viviendo un infierno. Cuando las personas, sus pensamientos, sus ideas, su realidad es hacia la tranquilidad, hacia la paz, hacia el amor, hacia la alegría. ¿Qué es lo que sucede, mi estimado Jerry? ¿Sí? La segregación química dentro del organismo es diferente. Empiezan a segregar endorfina, dopamina, oxitocina y antidepresivos serotonina. naturales. Es correcto, ¿sí? Que se producen también, además de con el pensamiento, se producen cuando uno empieza a hacer meditación, Ujú. cuando uno empieza a correr, a hacer Hacer ejercicio, ejercicio, sí. cuando uno está alegre, empieza esa segregación. Leer, estar en Exactamente. silencio. Algo que te llene de gozo. Exacto. Se genera esa segregación. Luego, entonces, ¿qué sucede? Cuando viene esa segregación química agradable, en ese instante la persona empieza a experimentar eso que es, ahora sí, un paraíso. Vive con alegría, con amor. Su estado de conciencia es hacia la alegría. Por eso, tanto el infierno como el paraíso es un estado de conciencia por la Wow. segregación química que se genera al interior del organismo y que nosotros interpretamos el sentimiento que estamos experimentando en ese momento. Luego entonces, si la persona tiene la capacidad, y es lo que les comparto, de enfocar su atención
en lugar de hacia el infierno, hacia el paraíso, la segregación química cambia y inmediatamente la percepción y el filtro perceptual que tienen hacia el exterior cambia inmediatamente. Y entonces es el hecho de que me dicen, entonces, ¿qué puedo hacer o cuál es, qué me beneficia además de hacer eso? Le digo, mira, el único riesgo de venir conmigo a las sesiones, y yo les digo siempre, el único riesgo, ¿sabes cuál es, mi estimado Jerry? Que No. recuperan su salud. Dicen, ay, no, ese no es riesgo. Le digo, pues es que no hay riesgo, pero sí recuperan su salud. ¿Por qué recuperan su salud? Porque cuando viven en el paraíso, es decir, cuando viven en ese estado de segregación de endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina, en ese estado es el estado idóneo para que el cuerpo se autorregenere de manera natural. Cuando está estresado, el cuerpo empieza a atacar las cuestiones, ahora sí, hormonales, y entonces haz de cuenta que es como una aldea que dicen, hey, los de la aldea de junto vienen a atacarnos, se sienten amenazados y todo el mundo deja de hacer sus actividades para estar en espera de la amenaza que viene. Dejan de producir, dejan de autorregenerar, dejan de funcionar como ente en paz, como ente normal. Pero cuando están en tranquilidad, en paz, en armonía, en amor, ¿qué sucede? El cuerpo empieza a hacer la función por la cual fue creado en armonía. Y luego entonces se empiezan a autorregenerar. Y te ha pasado que te dicen, fui contigo, Jerry, o fui contigo, Roberto, y hasta me veo más joven, y me dicen qué me pasó, y me ven muy bien, porque el cuerpo está haciendo su función de autorregeneración. No, es y que entonces, es increíble, es muy transformador realmente el hacer consciente, el aprender de nosotros. Es que no es nada del otro mundo, no es voy a decir lo que yo pensaba. Por ejemplo, yo sí, me decían, ve con un coaching, lee un libro, ve a terapia, y yo, ¿cómo me va a venir a decir a alguien qué es lo que tengo que hacer si de seguro él no ha de saber ni qué hacer con su vida? Y sí, eso es real. Yo, como coach también, jamás le digo a mis clientes qué hacer. Si yo no sé qué es lo mejor para mí, menos voy a saber qué es lo mejor para los demás. ¿Qué sucede en una sesión de autoconocimiento, por lo menos de mi lado? Exactamente lo que está diciendo Roberto. Exactamente lo mismo. Uno mismo, por medio de metodologías que existen así, puntuales, uno mismo, el cliente, por medio de preguntas, empieza a abrir estos caminos nuevos que los lleve a la información del bienestar, de la salud, del amor, empezar a ser conscientes, porque aparte al cerebro le encantan las sorpresas. Mientras más ocupes el cerebro, más nutrido va a estar tu cuerpo. Es así de sencillo. Así es, sí, sí, sí. Y bueno, yo le digo a las personas, mi función, ¿cuál es? Yo soy como el Google Apps, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Yo les comparto cuáles son las aplicaciones de toda la información que existe afuera. Okay. Digo, mira, existe esto y esta es la aplicación para que lo puedas ocupar en este contexto. Existe esto, pero yo no le digo qué hacer con eso. Yo le digo, estas son las múltiples ocupaciones y el que arma su propio rompecabezas es la persona, no yo. Exacto. Nunca se emite un juicio de valor. Nunca se le dice, tienes que hacer esto. Yo soy el que sé. No, para nada, para nada. Y dentro de la metodología, porque diseñé una metodología para sacar a las personas, o sea, ayudar a liberarse a las personas de la depresión, ansiedad y estrés en solamente 5 sesiones. 5 sesiones. El desafío es amplio, pero ¿por qué en 5 sesiones? Porque se le enseña a la persona todo este manual operativo de la mente y el cerebro. Y luego entonces la persona empieza a ocupar esas funciones ya de manera consciente a su favor y empieza a frenar patrones que tenía grabados inconscientes, les pone freno y empieza a editar todas esas funciones para que la mente se empiece a dirigir ya hacia otros destinos. Porque yo les digo, hagan de cuenta que la mente es el caballo y tú eres el jinete. Sí. ¿Cómo está tu caballo en este momento? Le digo a las personas, dicen, no, desbocados. Muchos dicen, no, ya me tumbó. Digo, pero les digo, ¿qué creen?
La mente nunca va a hacer algo que no le hayas enseñado. Tú has Exacto. amaestrado tu mente, Jerry, yo he amaestrado mi mente y cada persona, la mente hace lo que se le ha enseñado a hacer. Ujú. Entonces, cuando ya aprenden todas estas metodologías, entonces redirigen a su caballo y todo lo que tenían instalado anteriormente lo empiezan a actualizar y empiezan a decir, ok, lo que es esta creencia, esta situación, esto, ¿me es funcional en este momento o ya quedó caduca o hay que actualizarla? ¿Sí? Y entonces le metemos el programa de actualización, ahora sí que de actualización en vivo, ¿para qué? Para que ellos empiecen a hacer toda esa reconfiguración interna, Exacto. meter información diferente a su sistema para que empiece a procesar su mente y su cerebro nuevos datos que los empoderen en lugar de que los perjudiquen. Entonces, esa metodología solamente es en 5 sesiones. En la segunda sesión te comparto, les doy una herramienta que no es poderosa, es poderosísima, que es una técnica para eliminación de virus mentales. Cuando las personas eliminan sus virus mentales, empiezan a hacer una depuración total de todas las cosas del pasado que les afectan. Y cuando queda editado ese momento, cuando queda eliminado ese virus mental, luego entonces les deja de afectar en ese recuerdo del pasado, esa idea que los daña y todo, les deja afectar en el tiempo presente. Y cuando cambian en tiempo presente, entonces la línea de la vida que pudo haber sido así para todo, que iba a ser trágico toda una vida, cambia y porque deja de afectar y entonces el desenlace en tiempo presente es diferente y su realidad que en la que se vive y el rumbo de su vida cambia impresionantemente. Sí, Es impresionante. Yo le digo a la persona, con 2 grados o 1 grado que cambie tu vida, te va a llevar a un destino diferente. O sea, hay exacto. un grado es nada. Le digo, bueno, extiéndelo a 1000 kilómetros y vas a ver cuánto se separan las líneas, ¿no? Exacto. Es mucho, Sí. ¿sí? Entonces, ese es el punto. Pero empoderar a la persona, darle las herramientas a la persona. Por ejemplo, en la tercera sesión diseñé una metodología, esa metodología es propia, para ayudar a las personas a reducir su ruido mental en solamente una sesión. Reducir entre un 85 y un 100%, porque tú sabes que el ruido mental genera una turbulencia emocional. Hay tantos pensamientos que Sí, genera, los trae, pero de un pico a otro en la cuestión emocional. Y entonces les comparto cuál es el mecanismo con el cual se genera esa cantidad industrial de pensamientos en su mente, para que cuando ya saben el mecanismo que lo producen, le puedan poner pausa exacto. a placer. O Y sea, entonces dice la persona, wow, entonces esto nunca lo había experimentado. Y les comparto el por qué funciona y todo el mecanismo, que es un mecanismo bueno, si lo comparto, de dónde surge y todo, te diría, esto es como para un par de programas más, mi no, estimado ya Jerry. sé, no, no, pero mi hermano, vamos a seguir teniendo conversaciones de posibilidades tú y yo juntos. O sea que lo que nos estás diciendo es como que, como la plática esta que tuvimos en Diálogos con Industriales, que me gustó cómo lo platicaste, que las reglas del juego han cambiado. Así es, sí, porque las reglas del juego han cambiado, realmente. Haz de cuenta, el juego de la vida y de los negocios cambió totalmente. Antes jugábamos con el juego del dominó, es decir, metafóricamente, ya sabíamos qué piezas mover, ya sabíamos cómo desenvolvernos, ya sabíamos cómo tomar ventaja ¿Cuántas en piezas los negocios, tenemos? Ajá. todo ya sabíamos y ya sabíamos cómo jugarlo. Pero después de la cuestión del COVID, ¿sí? El juego cambió y ahorita nos pusieron el juego del ajedrez. Y entonces, ¿qué pasa con el ajedrez? Es un juego más mental, es un juego con más estrategias para poder ganar y además son totalmente diferentes las reglas del dominó. Muchas personas quieren jugar las reglas, el nuevo juego de la vida, es decir, el ajedrez con las reglas del dominó. Es un absurdo total. Pero Exacto. las personas quieren que todo regrese a la normalidad. Ya no va a regresar, ya cambió todo. Y Ya hay cambió el juego. personas que están esperando a ver a qué horas termina todo esto. No, 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 no. Eso está pasando, por ejemplo, en empresas que quieren tener sus grandes almacenes todavía en el centro
y todo, porque la gente va a regresar al centro, pero la mayoría de las personas ya está, ¿qué? Comprando de internet, en línea. Y entonces, ¿qué sucede? Siguen generando inventario ahí sin ni siquiera empezar a publicitar que lo tienen ya en el centro, porque la mayoría de las personas ya cambió sus estilos de vida, ya Sí. cambió todo. Entonces, las personas están tan empeñadas y enfocadas a ver las puertas que se cierran en lugar de ver las grandes puertas que se están abriendo. Las Entonces, posibilidades. las primeras personas que aprendan a adaptarse y a emprender las nuevas reglas de este nuevo juego van a ser las más funcionales en este momento. Eso. Las otras ahí se van a quedar, ¿sí? Entonces es parte de todo este juego de la vida, porque date cuenta que hace 2000 años hubo un AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Ahorita es un AC, un DC, antes del COVID y después del COVID. Sí. Porque, haz de cuenta, echaron una pirinola y tocó, todos ponen, todos cambian, entonces todos a cambiar, ¿sí? Y nadie, o sea, o pocos estaban preparados para adaptarse rápidamente a esos cambios, ¿sí? Nosotros desde que nacemos estamos inmersos en un proceso de cambio impresionante, toda la vida, toda la vida, no es de que no nada más los adolescentes, no. ¿Quién nos lo enseñó? Nadie nos ha enseñado a relacionarnos con el ser, nadie nos ha enseñado qué son las emociones, nadie nos ha enseñado cómo las podemos utilizar a nuestro favor todo el tiempo, nadie nos ha enseñado que el miedo y la tristeza, el temor, la alegría, el amor son emociones naturales del ser humano, que ahorita en cualquier momento puede llover, ahorita en cualquier momento puedo estar triste, sin necesidad. Sí. Pero ¿qué información tenemos? La regla del dominó en este juego de ajedrez. Si yo me pongo triste, ¿a qué estoy acostumbrado a culpar? Voy a buscar qué me hizo Roberto ahorita que me puso triste. Ay, es que Roberto no dijo lo que yo quería que dijera. Ay, es que Roberto no contestó. Ay, es que Roberto... Y entonces no acepto, no me responsabilizo de mis emociones y no sé qué sucede. Y luego lucho todos los días constantemente en querer entender al mundo, pero jamás me he volteado a ver a mí para entenderme a mí amorosamente. Así es. Y fíjate que aquí lo importante es de que no, o sea, lo que sucede en la realidad, no podemos cambiar la realidad, pero sí podemos cambiar cómo la accesamos al interior. La interpretación. Sí, ¿verdad? No, o sea, porque lo que acceses hacia el interior es lo que después vas a procesar a nivel inconsciente. Específicamente, ¿cómo? No puedo controlar la lluvia, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar que el COVID ya se pare así como diciendo, ya párate y ya vete y ahora todo la normalidad. No, es cosas que están sucediendo. Hechos. ¿Sí? Los hechos. Pero sí puedo controlar cómo lo acceso hacia el interior. Ok, si hay mucho tráfico, entonces aprovecho la oportunidad de ver qué negocios hay, o empiezo a escuchar un audiolibro, o me pongo a cantar, o lo tomo así como que de relax y 5 todo. canciones más. Y ya, o sea, y lo tomo de esa manera. Exacto. ¿Sí? Pero no puedo cambiar lo que hay en el exterior, pero sí cómo lo acceso. Una ocasión yo iba a una entrevista, por ejemplo, a la Ciudad de México, y era a las 11:30 de la mañana, imagínate. Dije, salgo de Jalapa a las 2:15 de la mañana en el autobús, tranquilamente, llego a las 7, 15, 20 minutos de la terminal a donde va a ser la reunión, y llego con 3 horas y media de anticipación, ¿no? Ese fue el plan. Era marzo, imagínate, era marzo. Agarro del 2015, agarro el autobús, ¿sí? Salgo a las 2:15 de la mañana y de repente no avanzaba, y volteo, estaba nevando, mi hermano. En marzo, ahí en Río Frío. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que dije, wow, ya no voy a llegar a la reunión. Dije, bueno, nada es casual, porque yo tengo una creencia, nada es casual, todo pasa para mi bien. Es algo que me fortalece mucho. Digo, ok, la mayoría de las personas estaba, pero enojadísima,
empezó a amanecer y todo, y estaban pero fúricos. ¿Sabes lo que hice, mi hermano? Empecé a Dije, bueno, wow, qué maravilla, casi nunca me toca ver nevar. Y empecé a disfrutar la nevada, a tomar unas fotos impresionantes, me puse a hacer muñecos de nieve. Nada más hablé, avisé, sabes que estoy aquí, pues ya, si llego bien, si no lo agendamos. Y entonces, no puedo cambiar eso que estaba nevando, pero sí la manera como lo accesé. Y decidí, en lugar de generar un infierno de ese momento y conectar con el enojo, la furia y toda la frustración, decidí conectar con el gozo. Pero esa es una decisión interna. Y Exacto. cuando conecté con el gozo, lo disfruté como no tienes idea. Llegué ya hasta como a las 2:30 de la tarde a la Ciudad de México, me moví, ya se había ido la persona, ya después pues, tratamos de reagendar esa cita, nunca más me la volvió a dar y yo dije, nada es casual, todo pasa para mí. No Wow. necesitaba conocer a esa persona, ni él conocerme a mí, punto, muchas gracias, y continúo Exacto. mi historia, sin decir, ay, ¿qué hubiera pasado? Porque era un excelente cliente, Sí. potencial, Según ¿sí? nosotros. Según yo, pero Ajá. dije, nada es casual, libero, suelto, y entonces me adapto rápidamente y decido, ahí sí tengo el poder de decisión de lo que quiero experimentar y sentir en ese momento, ¿sí? Exacto, mi hermano. Pero eso se significa que debe de tener un alto grado de conciencia. ¿Qué significa este alto grado de conciencia? Estar consciente de lo que único que existe es el aquí y ahora. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque muchos llegan y dicen, es que mi vida es un desastre. Digo, a ver, espérame. La vida es este instante. ¿Eh? O sea, yo te veo tranquilo, yo te veo Ajá. muy bien. O sea, no, es que, el pasado, no, esos son los acontecimientos de vida. Sí. Y no es lo mismo que la vida. ¿Te das Exacto. cuenta? O sea, la vida es Exacto. esto, Sí. aquí, Las, ahorita. las Los demás situaciones son de vida. acontecimientos. Ajá. Y entonces, cuando ya se hace esa separación entre acontecimientos y lo que es la vida en realidad, luego entonces es fácil poder empezar a modificar esos sucesos de vida, la interpretación que se le dio a esos sucesos de vida, para que tu vida en tiempo presente, después de que tu mente genere la coherencia, ¿sí? Respecto a lo que vives, sea diferente. Y entonces tu sensación de manera inconsciente o automática cambia impresionantemente. Y tu desenvolvimiento en el tiempo real o en tu vida cambia, pero de manera desproporcionada. Y Sí, además, si claro. les comparto, en la quinta sesión del programa, les comparto una investigación que tengo, una técnica que se llama lentes perceptuales, donde con los lentes perceptuales puedes inmediatamente cambiar esos filtros con los que ves la realidad y entonces descubres un mundo totalmente diferente e ilimitado de opciones que dices, wow, entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué estaba viviendo? Sí, vives en ambos ámbitos. En tu vida lo afecta todos los registros que tienes de tu pasado, pero también lo afecta todos los registros que quieres observar hacia el futuro. Y entonces hace más nutrida tu experiencia de vida y cuando te das cuenta que lo único que existe es en este momento, entonces haces una separación total de todo y puedes conectar más fácilmente con el gozo, con la alegría, con la paz, con el amor y venir la segregación química al interior y entonces tu vida se torna un paraíso real. ¿Por qué? Porque se dice en la Biblia que los niños entrarán más fácilmente al reino de los cielos. No es de que tengan que morir pequeños para llegar, no, es que los niños ya viven en el gozo, en el paraíso, Exacto. porque no tienen esa capacidad de juzgar, está bien, está mal, es mejor, es peor, nada, ellos viven el tiempo La presente inocencia. en gozo, no es inconsciencia, Inocencia. inocencia, perdón, ellos viven tanto en gozo que viven en el paraíso constantemente. Sí, sí, sí. Y yo lo que les digo a las personas, y se los comparto, Jerry, les digo, yo los quiero llevar al día del juicio final después de las 5 sesiones. Y se me quedan viendo Exacto. así, ay, ¿quieres que me muera? Le digo, no, ¿cómo crees? O sea, el día del juicio final es cuando tienes tu último juicio, es decir, cuando dejas de juzgar todo y Exactamente. te dedicas a vivir lo que realmente estás viviendo, pero Exactamente. con conciencia plena de hacia dónde quieres dirigirte. Cuando tienes ese punto, entonces
la experiencia es totalmente grata, Sí, totalmente diferente sí, y llena de gozo, sí. porque por elección consciente, sabiendo todas las estructuras y todo el funcionamiento que tiene la mente y el cerebro, estás decidiendo hacia dónde llegar. Ese libre albedrío de que tanto se habla, esa libertad de decidir hacia dónde quieres dirigir tu vida, hacia seguir igual que como estás o modificarla. Pero para modificarla debes de conocer los cómo, poderlo lograr de manera más fácil. Excelente, mi hermano. Exactamente así de sencillo. Señoras y señores, la buena noticia es que toda la interpretación que tenemos de nuestra vida, del pasado, de estas experiencias, hoy en el presente las podemos deshacer. Mi Robert, ¿en dónde te pueden localizar? Bueno, estoy en la ciudad de Jalapa para sesiones de manera presencial. Este programa de 5 sesiones tiene una duración de 1 hora y cuarto cada sesión y bueno, manejo un 25% de descuento ya que se comuniquen al 2281 Ujú. 36 31 00. 2281 36 31 00. Esas son ahora sí, el teléfono. Las redes sociales es en lo que es Facebook, aparezco como Mind On, ¿sí? O terapias, depresión, ansiedad. Cualquiera de los dos, Sí. al igual que en Instagram es @MindOnRG de Roberto Garrido, Ujú. ¿sí? Aparezco al igual que en Twitter como @MindOn, MINDONRG de Roberto Garrido. Aparezco también en las redes sociales y va a ser un placer el poderlos apoyar. No sé si me permite hacer un comercial, mi estimado Jerry. Pero claro, es tuyo, por favor. Muchísimas gracias. Del 19 al 21 de febrero tengo un retiro de un fin de semana, no retiro como tal, pero es un fin de semana que se llama desintoxicación mental, emocional, física y energética. Es en el Hotel Bosque de los Cipreses, aquí en la ciudad de Jalapa. Es un lugar impresionante y ahí les comparto todas las herramientas para hacer toda esa depuración de todo eso que les afecta en su vida. Desintoxicarnos del 2020, desintoxicarnos de sentimientos, de emociones, de pensamientos que te dañan, que limitan, que los tienen atorados, porque hay personas que dicen, ya tienen el proyecto, ya tienen todo hecho, y ya están con la persona que querían estar, ya están con el proyecto que querían, pero ni siquiera se sienten felices y completos con eso. Ya lo lograron, pero no saben conectar con el gozo. Entonces, ¿y qué pasa? Autosabotean todo eso Exacto. y echan algo por lo cual trabajaron tanto, entonces ya lo echan a la borda y se empiezan a autosabotear o dicen, es que hago todo mi empeño, pero no se dan las cosas. Entonces, todo eso son virus mentales y todo eso les ayuda a que lo puedan modificar ya con las técnicas, con la metodología como tal, para tener, ahora sí, enormes beneficios en su vida. Ahí va a ser un parteaguas, ahora sí, antes de y después de, se los puedo garantizar. Bueno, mi teléfono es el 2281-363100, también es WhatsApp, y quedo a la orden, y realmente un placer, mi estimado Jerry, la verdad Hombre, gracias es... a ti, mi Robert. En la publicidad que subí ayer domingo, ahí vienen todos los datos de mi querido Robert. Robert, te agradezco muchísimo estar aquí. Gracias de verdad. No va a ser Muchísimas el gracias, mi último, hermano. ni el primero ni el último que grabemos. A mí me ha encantado resonar contigo en esta vida. Nos vamos a estar viendo muy seguido. Ya voy para allá, para Jalapa. Allá vamos a Claro, estar claro, mi trabajando muy hermano. contentos. Y pues bueno, señores y señores, nosotros tenemos el poder de transformar absolutamente toda la información con la que resonamos en nuestra vida. Si hemos practicado resonar con información de muy baja vibración, nosotros podemos transformarla simple y sencillamente haciendo un trabajo de autoconocimiento, depurando, conociéndonos a nosotros mismos. Este proceso de autoconocimiento no se trata de aprender, sino desaprender lo que nos bloquea a aprender, a estar en gozo, a nutrirnos, como nos está platicando mi querido Robert, que me encanta cómo abordas este tema, mi Robert. Les mando un abrazo bien grande a todos, mi Robert, te agradezco muchísimo y Muchísimas muchísimas gracias, mi gracias Jerry. a todos por estar aquí. Recuerden, compartan, nunca sabemos a quién vamos a inspirar. Síganos en Spotify, en YouTube, Facebook e Instagram, Jerry Trigos Life Coach. ¡Ánimo! Gracias.